Bienvenidos, hoy hablaremos sobre el grotesco criollo. Comenzaremos por hablar sobre el contexto. A partir de 1853, bajo el lema de Alberdi gobernar es poblar, se inició en Argentina la transición hacia una sociedad agroexportadora e industrial que necesitaba promocionar la inmigración como mano de obra. El proyecto implicaba transportar elementos de civilización de los países más adelantados de Europa. Sin embargo, llegaron campesinos y artesanos de las zonas más pobres del sur de España e Italia. Estos eran muchas veces engañados con la promesa de riquezas o tierras. Los salarios no alcanzaban a cubrir las necesidades básicas y la desocupación aumentaba. Comenzaban a llegar personas que escapaban de la Primera Guerra Mundial o eran perseguidos en sus países por sus ideas políticas. Así se fue generando una visión negativa de los inmigrantes por sus posturas políticas o por su uso deformante del español. En los periodos de 1916 a 1922 y de 1928 a 1930 se transitó el irigoyenismo, en el que la crisis política y social generada por los problemas económicos y la creciente militancia de los sectores obreros, compuestos mayoritariamente por inmigrantes, comenzó a generar enfrentamientos. Estos hechos marcaron el fracaso del proyecto liberal que definió la política argentina durante las 3 primeras décadas del siglo XX. El grotesco criollo. En esta época se produjo la gestación del grotesco criollo, deudor de la escuela realista. En la búsqueda por construir una identidad nacional, la figura del inmigrante fue una presencia conflictiva que se reflejó en el teatro argentino. Los conventillos y suburbios eran transitados por estos personajes que experimentaban un sentimiento de pérdida por lo que habían dejado atrás y que veían obstaculizados sus deseos de progreso. Los géneros teatrales, que expresan mejor la tensión provocada por la situación inmigratoria a principios del siglo XX, eran el sainete criollo y el grotesco. En cuanto al primero, eran piezas breves que se presentaban entre jornadas o actos de una pieza mayor, de carácter cómico, con inmigrantes como protagonistas y desarrollados en conventillos y con un final feliz. En cambio, el grotesco, en el teatro, implicó una tensión entre lo trágico y lo cómico que nunca se resuelve. Se plantea una dicotomía entre el rostro y la máscara, siendo el primero el ser individual, el yo profundo, y el segundo la apariencia social. A partir de estos dos géneros es que surge el grotesco criollo. Se nutre de estas dos vertientes representando una situación nacional. El autor principal de este género fue Armando Discépolo. Características del grotesco criollo. En primer lugar, es una pieza breve, en espacios únicos y con elementos realistas. Los personajes tienen una gran profundidad psicológica, luchan consigo mismo en un entorno hostil. Los cuerpos aparecen maltratados, envejecidos, el sujeto se va degradando, se produce la animalización del personaje. Hay una tensión entre lo trágico y lo cómico, hasta la resolución del argumento. Se revela un estado social en plena crisis de valores éticos y estéticos. Lo cómico se transforma en patético. Se describe la desintegración de la realidad cotidiana y la familia. También hay un conflicto entre el individuo y la sociedad. El personaje expone una problemática social. Surge la incomunicación y los malentendidos entre los personajes. Se trata la falta de dinero, la pobreza y el fracaso de los sueños de progreso que chocan con la realidad. Y por último, los personajes utilizan múltiples variedades lingüísticas y registros como el español peninsular, el lunfardo o el cocoliche, que es la mezcla entre el italiano y el español. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Muchas gracias.